Inocente Orlando Montano Morales ingresó a la carrera militar en la Escuela Capitán General Gerardo Barrios, donde se formó como oficial del ejército salvadoreño en un contexto marcado por la Guerra Fría y la doctrina de seguridad nacional. Su perfil, bastante disciplinado y alineado a la estructura de poder militar, lo llevó a ocupar cargos de confianza durante el conflicto civil, que todo esto más adelante derivaría en serias acusaciones judiciales tanto a nivel nacional como internacional. Y Montano no fue un oficial menor. En sus primeros años de mando estuvo vinculado al Batallón de Infantería de Reacción Inmediata General Ramón Belloso. Pero años más tarde, con la llegada de Alfredo Cristiani al Ejecutivo, Montano asumió un rol ya abiertamente político-institucional. Entre junio del 89 y marzo del 92 ocupó el cargo de viceministro de Seguridad Pública, un puesto clave. Desde esa plataforma, su nombre quedó asociado al núcleo del poder duro y con el tiempo a señalamientos directos dentro del caso Jesuitas, uno de los más sonados a nivel nacional e internacional, incluyendo su participación en la atmósfera de hostigamientos previa y su presencia en reuniones del alto mando en los días críticos de noviembre de 1989. Las acusaciones contra Inocente Montano y otros altos mandos militares se centró en la responsabilidad intelectual y el encubrimiento del caso Jesuitas y sus colaboradoras. Según las investigaciones judiciales y los testimonios incorporados al proceso, el crimen fue decidido en el seno del alto mando de la Fuerza Armada por considerarlos presuntamente cercanos al FMLN y críticos al gobierno de ese momento. Montano, entonces viceministro de Seguridad, fue señalado como un actor clave e importante tanto en la decisión como en la ejecución y desarrollo del plan, siendo partícipe en reuniones claves, además de contribuir posteriormente en la estrategia de encubrimiento. El ex viceministro de Seguridad salvadoreño Inocente Montano negó ante el juez cualquier responsabilidad en lo ocurrido. Según Montano, en aquel momento ejercía funciones administrativas y no operativas. El delito lo cometieron soldados, no lo cometieron policías, digamos, que eran los que dependían de mi persona. El caso se convirtió en un símbolo de cómo el poder militar operó de forma coordinada y durante décadas bloqueara cualquier intento de justicia dentro de El Salvador. Y en ese posterior de encubrimiento, destrucción y modificación de evidencia salió a relucir el nombre de Rodolfo Parker, quien entonces era abogado del Estado Mayor de la Fuerza Armada. Fue acusado por la Comisión de la Verdad de manipular declaraciones de testigos, alterar documentos y orientar versiones falsas con el objetivo de proteger al alto mando militar, incluido a Inocente Montano. Así también limitar la responsabilidad penal de los autores materiales e intelectuales. El informe sostuvo que Parker participó activamente en la obstrucción de la justicia, ayudando a construir una narrativa que desvinculara a la cúpula castrense de ese hecho. Sin embargo, pese a la gravedad de esas conclusiones internacionales, Parker nunca fue condenado judicialmente en el país por estos hechos. Además, él negó reiteradamente las acusaciones y, lejos de enfrentar consecuencias penales, continuó su carrera política, llegando a ser diputado por décadas y una figura relevante del PDC. Montano como símbolo de una persona influyente, no como un actor marginal, sino como parte de una estructura militar cohesionada. Pero con la llegada del fin del conflicto civil, entró en vigor la famosa Ley de Amnistía 1993. Inocente Montano ya no tenía aquel ambiente con autoridad y goce de poder, entonces salió de El Salvador en los años posteriores al conflicto. Su salida respondió principalmente al riesgo latente de reapertura judicial del caso Jesuitas, que nunca dejó de tener presión internacional. Montano se estableció en Estados Unidos, donde vivió durante años en situación migratoria irregular, trabajando en oficios menores y manteniéndose fuera del foco público. Pero las autoridades estadounidenses determinaron que Montano había ocultado deliberadamente su pasado militar, su rango, sus cargos de alto nivel en la Fuerza Armada, sus puestos políticos al solicitar beneficios migratorios, presentándose falsamente como un civil sin antecedentes relevantes. Dicha omisión fue considerada material y fraudulenta. Y los jesuitas, por ser de nacionalidad española, en dicho país un juez pidió orden de arresto emitida contra Inocente Montano, iniciando un proceso bajo el principio de jurisdicción universal,
que tomó forma judicial a finales de la década del año 2000 y se consolidó como una orden internacional de captura hasta marzo del 2011. Aún así, durante casi 2 décadas, esa pretensión de justicia internacional chocó con un muro legal en El Salvador, la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. Esta bloqueaba cualquier cooperación judicial efectiva y garantizaba la impunidad del alto mando militar señalado por la Comisión de la Verdad. Hasta que la captura de Inocente Montano en Estados Unidos rompió de facto el cerco de esa amnistía. Montano intentó enterrar su pasado cruzando las fronteras, dejando atrás la guerra, los uniformes y las decisiones que nunca quiso explicar. Durante años, El Salvador le ofreció el amparo perfecto, una ley de amnistía que convertía el silencio en política de Estado. Sin embargo, el refugio terminó donde menos se lo esperaba. En Estados Unidos no existía dicha amnistía para su historial. Tampoco las indulgencias para las mentiras que dio en su proceso migratorio y terminó cayendo por ocultar quién de verdad era y sus graves acusaciones del pasado, demostrando que a veces la huida no fracasa por el pasado, sino por el país equivocado. Finalmente, sí fue extraditado el 30 de noviembre del año 2017 y trasladado hasta Madrid, donde quedó bajo custodia de la justicia española. Y como tal, pues no eximo de la responsabilidad pues al alto mando, eximo de la responsabilidad a todos los que hemos sido mencionados por la Comisión de la Verdad, porque ese informe lo escribieron en la UCA. Su juicio se desarrolló entre junio y septiembre del 2020 en un proceso histórico que examinó la responsabilidad del alto mando militar en el caso Jesuitas, exponiendo a todos los involucrados, incluido Cristiani y Parker, entre otros. Algo que nunca sucedió en El Salvador ni va a ocurrir, obviamente. De manera irónica, Montano terminó preso en España, no por quedarse en El Salvador, sino por huir. Escapó del país amparado por la amnistía, cayó en Estados Unidos por fraude migratorio y acabó sentado en un tribunal europeo, demostrando que la fuga solo alargó el camino hacia la justicia, pero no lo evitó. El 11 de septiembre del 2020, Inocente Montano fue condenado en España a 133 años de prisión, tras ser declarado culpable como autor intelectual y protector de los autores materiales en el caso Jesuitas. Hemos dictado sentencia por la que fallamos, que debemos condenar y condenamos a Inocente Orlando Montano Morales como responsable en concepto de autor de 5 delitos ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas por cada uno de los 5 delitos de 26 años, 8 meses y 1 día de reclusión mayor. Durante el juicio, Montano negó toda responsabilidad, insistió en que nunca dio órdenes, que no participó en dichas decisiones ni las reuniones y que su papel como viceministro era meramente administrativo en esencia. Se presentó como un espectador pasivo de una maquinaria que, según él, actuaba sin su influencia a pesar de ser viceministro. Pero el tribunal desmontó su discurso y concluyó que Montano formó parte consciente del alto mando que tomó esa decisión y ayudó a ejecutarla. Y la ironía es brutal. Quien pasó décadas protegido por uniformes, cargos y amnistías, terminó escuchando su sentencia en un país extranjero, huyó para no rendir cuentas y al final la fuga solo le garantizó algo distinto: una celda lejos de casa, pero con justicia. El caso de Montano lo deja claro. El poder se acaba, los uniformes se guardan y las amnistías se derrumban. Pero los crímenes no envejecen ni olvidan. Creyó haber escapado y terminó siendo el ejemplo perfecto de que la justicia puede tardar décadas, pero cuando llega siempre cobra la factura completa. Pero saque su conclusión y déjenle en los comentarios qué es lo que sabía de este caso y qué puede aportar. Muchísimas gracias por apoyar siempre el contenido, las publicaciones, por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima. Chao.